y te han hablado que quieren cambiar el mundo, que quieren transformar el país, tu ciudad. De todo lo que están admirando, todo será destruido. Nosotros, ¿en quién ponemos la confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Muchos tal vez ponen la confianza en la tecnología y al final la tecnología los termina dominando y son sumisos y esclavos lo que ven y escuchan en las diferentes plataformas virtuales y prefieren obedecer, escuchar lo que dicen ahí, pero qué difícil nos cuesta creer lo que nos dice el Evangelio. Hoy cuando nosotros ponemos la confianza en una persona, que el Evangelio nos hablará el día de mañana de esto, o cuando ponemos la confianza en las cosas materiales, todo se caduca, todo se destruye, todo por más bello que fuese, si tú no das un mantenimiento, termina destruyendo. Lo mismo que tu casa, tu hogar, puede ser la mejor vivienda que tengas, pero conforme pasa el tiempo, se va deteriorando, se va destruyendo y llega al final que no queda nada de lo bello que admirabas. Pero si nosotros ponemos la confianza en Dios, pueden pasar muchas circunstancias, pueden ser destruidos todo lo que admiramos, pero nunca perderemos la fe, la confianza en Dios. Hoy hay personas que ponen la confianza ya sea en un carro, pero después de un mes sale un vehículo con más actualizaciones, con otras tal vez prioridades, y al final tú tenías la confianza en ese carro y luego ya te sientes inconforme y dices, no, yo quiero este carro porque tienen más, no sé si me va la palabra, tienen más funciones. Pensé que este carro era completo, pero salió otro mejor. Y así nosotros vamos como que siempre siendo esas personas insatisfechas, que no nos conformamos con lo que tenemos, sino que los sueños, las esperanzas se destruyen cuando tú pusiste una confianza en las cosas materiales, en las personas, pero al final todo es destruido. ¿Cuántos políticos se han acercado a tu pueblo, a tu ciudad o donde tú mismo y te han hablado que quieren cambiar el mundo, que quieren transformar el país, tu ciudad, tu pueblo? Te prometieron arreglar las calles de donde vives. Pasaron los 4 años y siguen las calles peor destruidas que antes. ¿O cuántos políticos en el momento de la campaña te abrazan, te felicitan y te prometen muchas cosas, ¿verdad? Te prometen sacar de la pobreza, te prometen combatir la corrupción, nos prometen transformar el mundo, si es posible, como las grandes ciudades del primer mundo. Y al final seguimos en las mismas circunstancias. Todo, a veces los sueños, las confianzas quedan destruidas. Por eso posteriormente Jesús dirá, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Hay personas que van apareciendo de acuerdo a las necesidades que vive el mundo, la sociedad, para manipular y a veces aprovechar de la emoción de las personas. ¿Recuerdan en el año cuando
Terminamos el año 1999 y entrábamos al año 2000. ¿Qué decía? Que es el fin del mundo, que se acaba, que todo vendrá destrucción y tantas cosas, y uno que decía que tenían que tener velas, agua, porque van a quedar todo en tinieblas, oscuras. Han pasado 24 años y todavía seguimos vivos. ¿Recuerdan en el año 2006 que supuestamente decían el nombre o el número de la bestia, que decían que el 6 de junio va a haber tinieblas? Yo recuerdo ese año estaba en Riobamba, era novicio, y multitud de personas llegaban para hacerlo bendecir, sal, agua, que bendiga el agua, las velas, porque vamos a quedar en tinieblas 3 días, vamos a quedar en tinieblas 8 días. Y así la gente te utiliza y te manipula. ¿Y cuántas personas caen en el pánico del miedo, del terror, la angustia? Y lo que digan, hacemos, porque no tenemos la confianza en Dios. Hoy somos muy inseguros espiritualmente. Somos muy débiles religiosamente. Somos muy débiles, muy vulnerables. Si hoy te dice alguien que se va a acabar el mundo y publican en todas las plataformas virtuales, en los medios de comunicación, yo les prometo que la mayoría vendrá pidiendo que le bendigan las velas, el agua. Pero nadie se acerca para decir: Padre, quiero confesarme para estar en la gracia con Dios. Hoy no hay la preocupación. Hace 4 años vivimos el gran episodio de la pandemia, donde este virus invisible nos encerró, nos enclaustró a todos. Y la mayoría tenía miedo de contagiar del COVID, ¿verdad? Uy, que ponían el gel, que el alcohol, que tomaban licor, que se bañaban en licor porque supuestamente, o en alcohol porque no querían contagiarse del COVID. Ay, es que no queremos contagiarnos. Más tenían miedo a morir contagiados del COVID, pero no tenían miedo de morir lejos de Dios y en pecado. ¿Qué hicieron ustedes en ese tiempo de la pandemia? Algunos aprovecharon para escribir su propia historia, otros aprovecharon para leer un libro, otros para estar más en comunión, en cercanía con la familia. Otros se conectaban por Zoom, por otras plataformas virtuales y empezaban a rezar el rosario, a leer la Sagrada Escritura. Participaban de la Eucaristía día y noche, ¿verdad? Todo mundo andaba con Jesús en la boca y con el rosario. Y han pasado 4 años de la pandemia. ¿Te ha servido de algo? ¿En qué has mejorado tú? ¿Cómo eres antes, y ahora después de la pandemia? ¿Somos mejores personas, más hermanos, más humanos? ¿Confiamos más en Dios? ¿O nos hemos vuelto más fríos, más indiferentes, más insensibles? Donde hoy la confianza está en las cosas materiales y en la mundanidad, pero no está puesta la confianza en Dios. Venga lo que venga, aparecerán personas que se creen los salvadores del mundo, pero si tú confías en Dios, no podrás dejarte engañar por nadie. ¿Qué nos presentan los medios de comunicación? Todos los días te presentan muerte, secuestro, robos, violaciones, corrupción y tanta basura que te presentan como si fuese un apocalipsis. Por eso yo desde el 2020 decidí no ver noticias. Son 4 años
que no veo noticias. Ni televisión tenemos aquí en el convento. ¿Ustedes sí tienen televisión? Me imagino que sí, ¿no es cierto? ¿Qué ven? Mejor ni pregunto. Entonces, si tú ves en la televisión, todo es basura, todo es negativo, todo es mal. Nunca te presentan algo bueno. Por eso les decía, 4 años que no veo televisión. Aquí en el convento no tenemos televisión. Mis hermanos, y así cuántas personas han usurpado el nombre de Dios, que se creen los salvadores, los enviados para engañar a la gente. ¿Recuerdan en los últimos años? Fue en una parte de Colombia donde supuestamente apareció un pastor que dijo que fue enviado por Dios, y entonces empezó a mencionar que tienen que vender sus pertenencias, tienen que vender su terreno, su casa, y dar el dinero al pastor, y dando eso ya tenían ganado un lugar en el cielo. Qué absurdo, ¿verdad? Y al final vendieron el terreno, la casa, quedaron en la calle y el pastor se desapareció con el dinero. Ahora anda circulando también por ahí una persona que, tomando el nombre de Dios, dice que es el enviado, el Salvador, y que está vendiendo terrenos en el cielo. Y hay personas que compran. Qué absurdo, ¿verdad? Y así hoy creemos cosas sin fundamento, porque no tenemos la confianza puesta en Dios. Te es más fácil creer lo que dicen las plataformas virtuales, los medios de comunicación. ¿Y por qué nos cuesta creer en la verdad? ¿Por qué nos cuesta creer lo que dice Jesús en el Evangelio? ¿Por qué no creemos en Dios, que no nos engaña, no nos desilusiona, no nos miente, no nos deja solos? Los seres humanos mentimos, defraudamos a conveniencia. Hoy vivimos de apariencias, ¿verdad? Por eso dice, cuídese de que nadie los engañe. Hoy, ¿cuántos les han engañado? A ver. ¿O a cuántos hemos engañado también? Hay personas que se engañan a sí mismos y engañan a los demás. Pongo un ejemplo. Personas que tienen vergüenza de decir en el lugar donde nacieron. Muchos tienen vergüenza de decir que nacimos en el campo. Y algunos que los conozco hablo del Austro porque soy de allí. Dice, nací en Cuenca. Dice, ¿en qué parte de Cuenca? No sé, pero en Cuenca nací, dice. Pero no dice, nací en las afueras de Chordeleg, por afuera, bueno, no se me olvidan los nombres. O Azogues. Dice, nací en Azogues. Pero nunca dicen que nacieron en los pueblitos de origen. Se engañan y engañan a los demás. Hoy nosotros engañamos a nosotros mismos y engañamos a los demás, o se dejan engañar. Pensamos que el más importante es el que viaja, el que tiene dinero. ¿Sí o no que hay personas que cuando van a hacer bautizar a sus hijos, o una fiesta de cumpleaños, o el día de su matrimonio, hacen una fiesta que no les importa gastar $500, $600 alquilando un local? $500, $600 alquilando un grupo musical, en la comida, en toda la fiesta, para que digan que no somos pobres, dice alguien, para que digan que somos familias que tenemos posibilidad. Y viven endeudados con las tarjetas sin poder pagar, por engañar a los demás y engañarse a sí mismo, aparentando ser y demostrar lo que no tienen y no son. Hoy así nos dejamos engañar con facilidad. Yo suelo decir, no es necesario que hagas una fiesta. Después de la Eucaristía ofrece un sándwich con gaseosa y ya. Y lo que vas a gastar en una fiesta, arregla tu habitación, tu casa, ilumina bien tu casa. Hay personas
que en los campos u otros lugares no tienen ni un servicio básico, no tienen ni un baño, pero para hacer las fiestas, por engañarse y engañar a los demás, queriendo vivir de apariencias. Y así hay personas que llegan a tu vida diciendo que son los salvadores, pero al final te arruinan, te hacen sufrir, te ofrecen una vida miserable, de dolor, de mentira, de angustia. Hoy nosotros nos dejamos engañar por la emoción, por la euforia del momento. ¿Cuántas personas te engañaron diciendo que te aman y ahora no son ni detallistas en la relación del matrimonio, por ejemplo? Uy, mi amor, te quiero, dice, ¿verdad? Al principio son tan diplomáticos, utilizan las palabras para no hacerles sentir mal. Son tan diplomáticos hasta para comer, ¿verdad? Uy, con los cubiertos, decentemente. Al principio. Y al final, después hasta con la mano come. Después faltan el respeto, grita. Te dejaste engañar supuestamente que te quería. Y al final te engaña, te humilla, te es infiel. Por eso nosotros tenemos que ser claros. Como dice Jesús, no cuídense de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Mis hermanos, todos tenemos problemas, dificultades, crisis, dudas, miedos, incertidumbres, soledad. Todos pasamos por las peores circunstancias de la vida, pero no te dejes engañar por aquellas iglesias particulares o sectas protestantes que se creen los salvadores y te invitan y dicen: venga acá, no va a tener problemas, dificultades. Sería algo absurdo, pues, vivir una vida sin problemas, sin dificultades. Y hay personas que se dejan engañar y terminan odiando a la iglesia, perteneciendo a una iglesia particular, a una secta protestante, que es más peligrosa que el COVID-19. Porque hay iglesias particulares o sectas protestantes que son más peligrosas que las cepas del COVID, que enseñan a odiar, a perseguir a la iglesia, a hablar mal de los sacerdotes, de la Eucaristía. ¿Y cuántos disque iluminados, verdad, que aparecen por allí? Yo cuando era católico era borracho, era mentiroso, era infiel, era mujeriego. ¿Por qué echas la culpa a una institución y no asumes tu compromiso? Fuiste tú que no eres capaz de dejar el vicio del alcohol, de la mentira, de la infidelidad. La iglesia nunca te mandó a emborrachar. La iglesia, los sacerdotes nunca te mandaron a ser infieles. ¿Por qué persigues a la iglesia? Porque a veces caemos en la trampa del pánico y en vez de buscar la verdad vivimos en la mentira, persiguiendo y haciendo daño. Por eso nos dice Jesús: cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Nosotros somos testigos. Violencia, guerras, desastres naturales y tantas cosas. Es parte del proceso. Pero la culpa la tiene el hombre, no Dios. Dios tiene la culpa de tanta delincuencia aquí en Ecuador, de tanto narcotráfico, de tanta droga. Dios tiene la culpa de la sequía. Dios tiene culpa del corte energético que vive el Ecuador. Dios tiene la culpa de tantos corruptos políticos que roban. No, no tiene la culpa, la tenemos nosotros mismos, porque nos dejamos engañar, aún sabiendo el error, pero defendemos un partido político y una ideología que no quiero nombrar. ¿Sí o no? Mis hermanos, cuando estamos con miedo, con temor, hacemos cosas equivocadas. Pero cuando confiamos en Dios, aunque vengan peores circunstancias de la vida, aunque pasemos por los peores momentos, mantendremos fiel y leal a Dios, a la iglesia, a los mandamientos, a los sacramentos, y sabremos tener la calma, la prudencia.
y dejaremos que las cosas pasen. Cuando tú vas conduciendo y en la vía empieza a llover y empieza a nublarse, la nieve cada vez es más oscura y la lluvia también más fuerte, tú no conduces, no aceleras en la misma medida, sino la calmas, bajas la velocidad, frenas, vas tranquilo. Y conforme vas avanzando en el camino, la lluvia se va calmando, la nube se va despejando, pero tú mantuviste la calma, la prudencia. Tú no te desesperaste, no te angustiaste. Así es en la vida. Hay días oscuros, días inciertos, días de cansancio, días que no entenderás, no comprenderás lo que pasa en tu vida. Pero hay que mantener la calma, la tranquilidad, el discernimiento, la sabiduría. Porque desesperando, angustiando, no sacas nada. Por ejemplo, hablo de aquí del Ecuador, no sé en otros países. Ahora tenemos el corte de la energía, 7, 8 horas que cortan en el Ecuador, bueno, en el continente. Aquí en Galápagos no nos cortan la energía. Pero, ¿cómo estás aprovechando esas horas del corte de energía? A ver, ¿en qué estás aprovechando? Solo a lamentar, a quejar, a decir, Dios mío, ya es el fin del mundo, ¿qué hacemos? ¿O estás decidiendo, aprovechando ese tiempo? Ese tiempo, no, valga la redundancia, debe llevarnos a ser creativos. Al menos ponga a leer o ponga a tejer. ¿Cuántas mayores saben tejer, verdad? Y pongan a tejer, aunque sea unas petacas, pues siquiera $3 andar por cada petaca, ¿no es cierto? Pero tú aprovechaste a visitar a un familiar. Cuando corta la energía aprovechas, aunque sea para arreglar la casa, ordenar la cocina. Ya no estás en el teléfono, ya no estás metido en las redes sociales, aunque sea dedicas a meditar tu vida. Hay que mirar desde otra opción. Pero en cambio, ay, nos cortaron la energía, y viene el miedo, el pánico, la desesperación, la angustia, los lloros, los gritos. Y ahora, Padre, el fin del mundo se acaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Mis hermanos, todo esto nos debe llevar a un crecimiento espiritual, a ser más prudentes. Todas estas crisis que estamos viviendo, entonces nos debe llevar a ser más prudentes. A ver, en esta Navidad no habrá regalos. En esta Navidad no gastaremos, no me voy a endeudar, sino voy a dar prioridad a vivir con coherencia la novena, a hacer un nacimiento. ¿Ya están preparando para hacer la corona de Adviento? ¿Ya tienen la corona de Adviento para llevar el domingo a la iglesia y decir, Padre, bendiga la corona de Adviento, bendiga la vela, voy a poner en un lugar decente en mi casa para iluminar, para que haya paz, armonía? A ver, ya estamos siendo creativos para hacer el nacimiento, sobre todo para que el nacimiento de Cristo nazca en mi corazón. ¿Cómo estamos preparando? ¿O todo es el miedo, el pánico? Que las guerras en Ucrania, en Rusia, en Medio Oriente, que los desastres naturales en España, aquí la sequía, las olas migratorias de un país a otro país. Y algunos están llenos de pánico, de miedo. No, debemos mantener la calma, nos dice el Señor. Pidamos al buen Dios que el miedo, el pánico, no nos lleve a angustiarnos. Al contrario, a apoyarnos mutuamente, a confiar en Dios, y Él te dará la paz, te dará la tranquilidad y la fortaleza para seguir adelante. Así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.